manipulación de rutas, ¿no? La manipulación de rutas es una forma de optimizar el trabajo dentro de lo que es el enrutamiento de una red. Yo puedo implementar una red, yo puedo distribuir la infraestructura, eh, la configuración de los equipos, pero siempre se necesita una optimización, una mejora, ¿sí? Por distintas situaciones. A veces se van incrementando redes, se van adhiriendo a otras redes, clientes, ¿no? Hay muchas veces empresas que se van fusionando, ¿m? Y cada empresa a veces es un poquito complicado el hecho de cambiar toda una configuración, entonces solamente tengo que adaptar, ¿cierto? Y poco a poco ir mejorando, ir optimizando, ¿no? Entonces, en esa necesidad de mantener un rendimiento más adecuado, es que se tiene este punto, este tema, que me va a ayudar a optimizar, principalmente es eso, a optimizar el trabajo de una. Y básicamente, ¿por qué? Por una serie de problemas que pueden presentarse, ¿no? Entonces acá, casualmente, la performance de una red, ¿no?, se ve afectada por estos problemas, ¿no? El excesivo número de actualizaciones de enrutamiento, la presencia incorrecta de configuración cuando yo hago mapeo de rutas o filtraje, quizás he hecho alguna configuración que no corresponde y por lo tanto eso está afectando. O sea, de trabajar, trabaja, pero trabaja de forma lenta, ¿sí? Otra opción es el número de protocolos de enrutamiento en el mismo sistema autónomo, diferentes protocolos de enrutamiento, ¿sí?, que no están del todo configurados o optimizados. Hay que recordar de que dentro del CCNA nosotros vemos más o menos un 60% del trabajo del protocolo de enrutamiento, quizás menos, ¿sí? Y ese porcentaje faltante es lo que se profundiza en el CCNA, el CCNP, perdón. Y ahí es donde uno casualmente va a mejorar, pero cada protocolo tiene sus formas de optimizar, ¿sí? Hablamos de OCPF, tiene sus tipos de área, ¿no? Y dentro de cada área yo puedo incluso generar áreas staff, áreas NSSA, ¿no? Dependiendo las funcionalidades de cada caso. Entonces, puedo optimizar. Igual EIGRP, igual BGP. Cada uno tiene sus propias formas. Entonces, eso va con este punto, ¿no? Que casualmente hay una incorrecta configuración, ¿no? Diferentes protocolos, enrutamiento, o sea, el mismo hecho de tener varios protocolos incrementa el consumo de recursos, memoria, procesador. Soluciones. Bueno, se tienen varias soluciones. Las listas de control de acceso, los mapas de ruta, distribute list, prefix list, son distintas herramientas que están presentes en los equipos y que pueden ayudar a contrarrestar eso, ¿no? Entonces, en la medida que yo conozca mucho más mi red, va a ser mucho mejor para poder optar por una o por otra opción. Entonces, ya debe tener claro lo que son las listas de control de acceso, ¿sí? Una herramienta bastante utilizada, ¿no?, para filtraje. Y estas listas de control de acceso se usan para filtraje en interfase, en ateo, y también va a ser usado para mapeo de rutas o mapas de rutas, ¿no?, o listas de distribución, o listas con prefijos, ¿no? El hecho que son normalmente filtros. El proceso de filtraje muchas veces se va a dar en cierta interfase, cierto puerto, o durante el proceso de enrutamiento, ¿no? Entonces tengo que yo, al final vamos a ver un gráfico, ¿no?, observar bien en qué punto me conviene, qué punto me permite establecer, ¿no? Entonces, si la interfase ya tiene un filtro, es posible que no sea necesario, por lo mismo que le puedo generar cierta latencia, ¿no? Entonces, tengo que analizar qué tan conveniente puede resultar. Bien. Bueno, acá un poquito explica la necesidad de, o sea, por qué se tienen muchos protocolos, ¿no?
por qué es una red tan compleja en algunos casos, ¿no? Entonces hay herramientas como la redistribución, como el filtraje de rutas o la sumarización, que son herramientas simples, pero son bastante adecuadas para esos casos. El tema de redistribución, por ejemplo, ¿no? En la necesidad de, qué sé yo, pues comunicar dos empresas, fusionarlas, ¿no? Está el enrutamiento IGRP, el enrutamiento OCPF por un lado. Entonces, cada uno con sus características de trabajo, y necesito que las rutas IGRP sean trasladadas a OCPF y viceversa. Entonces, es ahí donde hay la necesidad de hacer cierta configuración que ayude. Entonces, en el caso de los routers Cisco, como dice acá, permiten que distintos protocolos puedan intercambiar información de enrutamiento. Lo único que necesito es, pues, darle cierta configuración al router que esté en medio, ¿sí? Porque eso sí, debe haber un router que manipule las dos o los dos protocolos, y gracias a eso va a facilitar que se puedan trasladar las rutas de un sector a otro sector, ¿no? Entonces, luego vamos a hacer una pequeña demostración respecto al protocolo EIGRP y OSPF. ¿Mm? Acá amplío un poquito más, ¿sí? La redistribución es siempre una medida de mejora, ¿no? Una medida que me va a ayudar a optimizar eso. Y se realiza en los routers de borde. ¿Mm? ¿Cuál es la finalidad? Que las rutas de un protocolo pasen al otro y viceversa. Si es demasiada cantidad de rutas, lo que puedo hacer es sumarizar rutas también, para que solamente la red sumarizada pueda compartirse. Acá, por ejemplo, tiene, ¿no? El router de la izquierda, vamos a suponer que este es el router 1, ¿no? Tiene una tabla de enrutamiento, tiene propiamente rutas IGRP, ¿sí? El router central también manipula IGRP, pero a la vez manipula OCPF, tiene dos tablas, ¿sí? Y por lo tanto tiene información de IGRP, información de OCPF. Y sobre el lado derecho tengo la tabla de OCPF, ¿sí? Entonces, el router central, el router que está en este borde, ¿sí? Es el que necesita configurarse con la redistribución para que permita el flujo de información de IGRP a OSPF y de OSPF a IGRP. Eso es lo que se tendría que hacer, ¿sí? Y gracias a eso, pues, las rutas OSPF se trasladan al router interno, ¿sí?, de IGRP, y desde ahí se puede saber. O sea, va a depender mucho del escenario, de la situación. En algunos casos, para esta configuración, solo es requerido que las rutas de determinados protocolos pasen al otro protocolo, ¿sí? Y en ciertos casos también me conviene que sea viceversa. Es decir, que las rutas del otro protocolo también sean utilizadas, ¿no? En este caso me estoy refiriendo. Puede ser que solamente sea necesario que las rutas OCPF pasen a IGRP, o que las rutas también a IGRP pasen a OCPF. Entonces, en este caso, pues sería una doble configuración que facilitaría eso. Cuando yo haga esta configuración, los protocolos tienen formas de etiquetar las rutas que vienen de otro protocolo, y se etiquetan usualmente con alguna diferencia, ¿no? En el caso de IGRP, ¿sí? En el caso de IGRP, lo que hace básicamente es cambiar la distancia administrativa, ¿no? Si recordamos la distancia administrativa, ¿recuerdan cuál es la distancia administrativa de IGRP por defecto? Ya, a ver, Janet, un minuto. La distancia administrativa de EIGRP
La distancia administrativa de IGRP, recuerden que es 90, ¿sí? Para rutas internas. Entonces, todo el enrutamiento va con 90. Pero cuando vienen rutas de otro protocolo, en este caso las voy a etiquetar como 170. ¿Ok? Se puede manipular, se puede alterar, claro, se puede. Pero por defecto ya EIGRP, cuando ya se hace la redistribución, se van etiquetadas de esa manera. ¿Y OSPF cómo recibe rutas externas? Las rutas externas de IGRP las va a recibir como E1 o E2. ¿Sí? Entonces cada protocolo va a trabajar de esa manera. ¿Ok? Bien. A ver, acá la señorita Janet hace una consulta. Los mensajes ARP de difusión, cuando llega al router, el router lo enruta esa difusión. Ten en cuenta que el destino, yo creo que el router no enruta difusiones, pero si yo... Señorita Janet, pero bueno, no es la pregunta del tema que estamos tratando, ¿sí? Pero puntualmente, si se refiere a una difusión, un broadcast, no, el router no enruta broadcast, ¿sí? Los bloquea los broadcasts. ¿Estamos? Entonces, no interesa que esté en otro país, básicamente depende de la topología de la red. Bien. Entonces, continuando, la redistribución de rutas, ¿sí? Cada protocolo ya está preparado para poder afrontar, para poder sostener ese tipo de situación. Entonces, en los routers Cisco vamos a encontrar ese tipo de situación, ¿no? Que se van a etiquetar de una forma las rutas para poder ser distinguidas de rutas internas a diferencia de rutas externas, ¿no? Lo que tengo que tener cuidado cuando hago redistribución, ¿sí? Son los bucles, que las rutas de alguna forma no provoquen esto. Que cuando un router que está de alguna forma haciendo la redistribución de rutas, al momento de redistribuir las rutas, que las rutas no tengan el problema de que tengan que regresar. ¿En qué caso, William? ¿En qué caso tendría que usar OSPF o IGRP? ¿En qué caso? Va a depender de la situación. A ver, analicemos. EIGRP, a diferencia de OSPF. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? ¿Cómo trabaja OSPF? ¿Cómo trabaja IGRP? OSPF es un protocolo, se recuerdan su métrica. ¿En qué se basa su métrica de OSPF? OSPF basa su métrica en el ancho de banda, que lo convierte en un costo. EIGRP, ¿cuál es su métrica? Ancho de banda, carga, confiabilidad, es decir, usa más parámetros para analizar rutas. ¿Qué me conviene? Quizás voy por IGRP, me conviene IGRP. Es un protocolo que analiza varias cosas. Si tengo, qué sé yo, rutas inalámbricas, puede ser conveniente. Tiene un plus ahí donde puede analizar mucho más que solamente lo que hace OSPF. Entonces, tengo para... ¿me entiendes? Entonces, en ese caso me iría por IGRP, porque IGRP es más analítico, digamos. Y OSPF. Pero ¿cuál es la otra diferencia? OSPF es compatible. Cualquier marca de router lo debe tener. Claro, tiene sus formas de configurar, ¿sí? Tiene ahí su exigencia en hardware, pero OSPF es compatible con cualquier marca. Y IGRP es un protocolo Cisco. Entonces, normalmente va a trabajar en equipo Cisco. Entonces, cuando yo vaya a una red, a una topología, a implementar, tengo que analizar cuál es mi escenario, mis pros, mis contras, o sea, parte de un diseño donde tengo que recomendar, ¿no? ¿Es más conveniente OSPF en este caso o es más conveniente IGRP? ¿Sí? Y de acuerdo a eso, resuelvo. ¿Estamos? Entonces, de esa manera es que yo elegiría un protocolo. Normalmente, pues, hay una comparación también con RIP, pero RIP ya es un protocolo bastante más limitado. De nada, William.
Entonces, casualmente lo que dice William es cierto. Bueno, tengo que tener en claro OSPF y GRP o cualquier otro protocolo que me permita, pues, incompatibilidad en la información de enrutamiento, inconsistencia en los tiempos de convergencia. ¿Sí? Si bien es cierto, yo puedo hacer una redistribución, pero no es lo mismo que sea un solo protocolo que trabaje a la par. De todas maneras, hay unos factores de tiempo ahí que pueden afectar. ¿Listo? Aquí tienen una tabla más completa respecto a la distancia administrativa. ¿Eh? Una tabla donde me va a detallar, pues, básicamente todo lo que viene a ser las distancias desde las interfaces directamente conectadas, las rutas estáticas, las rutas sumarizadas, etc. Nuestra tablita es recomendable tenerla, ¿no? Siempre. Lo otro es tener cómo usan la métrica los protocolos. Todos los protocolos pueden, digámoslo así, conversar con otro protocolo. Todos los protocolos pueden trabajar con redistribución de rutas. ¿Sí? Simplemente que hay que tener en claro el tema de las métricas, cómo se comporta, cómo va a actuar cada vez que se da eso. Acá tienen un ejemplo de cómo configurar, por ejemplo, por decir, ¿no? Todo el sector de la izquierda es RIP. Vean, 3 routers con RIP. Y el router 4 es OSPF. Pero el router 3 también debe usar, o sea, esto han debido ponerlo un poquito más acá, así, porque más al medio, porque el router 3 está en el borde, está en la frontera. Él necesita usar los dos protocolos. Para acá RIP, para acá OSPF. ¿Sí? Él es el que básicamente va a hacer todo el trabajo. Entonces, si se dan cuenta aquí, acá está la configuración del router. ¿Sí? Ahí está la configuración del router. Y el router lo que está haciendo es, primero, se ha configurado RIP y en segunda instancia OSPF y se ha declarado la red. Ahora, lo siguiente que se está haciendo es una redistribución de RIP, pero obsérvese esta parte de acá. Se ha ingresado OSPF, aparte de declarar la red, se está diciendo redistribúyeme RIP. Entonces, ¿qué se interpreta por eso? Que como el router 3 tiene OSPF, tiene RIP, él sí conoce ambas redes, ambas rutas que hay en cada protocolo. Pero al poner la palabra redistribute, RIP subnet metric 30, está permitiendo que las rutas RIP pasen al ámbito de OSPF. Pasen. Y por lo tanto en router 4 tengo una tabla como la que muestra acá, que me permite conocer las redes que están en RIP. Tengo la red 172.16, la 17, 18, 19. Todas las redes que están en RIP se están trasladando, están permitiendo. Pero no se está haciendo el proceso contrario, es decir, que las rutas de OSPF sean trasladadas al otro lado. ¿Sí? Entonces, no hay faltaría quizás una configuración adicional que permita eso. Pero va a depender del escenario. En este caso solamente están demostrando en un sentido la redistribución, ¿no? Que permita que vengan las rutas RIP al ámbito de OSPF. Por eso es que los routers R1, R2, R3 solo tienen rutas RIP. Solo tienen rutas RIP. Alterar la métrica, claro, la métrica es conveniente alterarla, Janet. La métrica se va a alterar dependiendo de la necesidad, ¿sí? Porque a veces podría ser necesario para preferir cierta red, para preferir cierta ruta hacia cierta red, ¿no? Entonces va a depender de la situación que yo haga. Cuando nosotros trabajamos con el tema de la redistribución, acá se puede observar el valor de métrica. Entonces ese valor de métrica
yo lo estoy de alguna forma evaluando y le pongo un valor de 30. Pero así como 30, podría ponerle 20, podría ponerle 50, 100. Tengo que evaluar en función a eso. Entonces todos los routers internos pueden observarse eso. Bien, el ejemplo anterior está haciendo una métrica, o está redistribuyendo con una métrica de 30, solamente las rutas RIP. O sea, cuando venga la ruta RIP, mejor dicho, van a ser redistribuidas y va a tener métrica 30. En este segundo ejemplo, es la misma idea, están entrando las rutas RIP, pero le estoy mencionando acá que por defecto, cualquier redistribución, sea RIP, OSPF, o perdón, EIGRP, BGP, ISI, cualquier protocolo de enrutamiento que se redistribuye va a tener métrica 30. ¿Cómo redistribuyo? Bueno, como ya estamos observando, ¿no? Una forma es poder hacerlo en un solo sentido, desde un protocolo hacia el otro. La otra forma es en ambos sentidos, de RIP a OSPF y de OSPF a RIP. ¿Sí? Entonces, tengo las dos opciones. Tengo las dos opciones para poder hacer la redistribución. También tengo múltiples puntos de redistribución que pueden ser útiles, ¿no? Acá tengo, por ejemplo, dos routers y los dos pueden hacer la redistribución en un solo sentido o pueden ser en ambos sentidos. Quizás en algunos casos se puede hacer de esta manera, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces hay distintas situaciones. Para implementar la redistribución, previamente tiene que ya estar funcionando lo que es el tema del enrutamiento. Se supone que ya tenemos la topología. Y como le decía, pues, ¿no? Hay una fusión de empresas o simplemente, pues, cierto sector, cierto cliente ya trabaja con un protocolo de enrutamiento y lo tengo que acoplar a la red que se tiene. Entonces, ahí es donde surge la necesidad de una redistribución. Como ya está el enrutamiento, lo único que hago, voy al router de borde, voy al router que está al centro o a los routers que están al centro y se realiza ahí la configuración. Entonces acá me está diciendo, por ejemplo, si estoy dentro del enrutamiento RIP, ¿sí? Pongo la palabra redistribute y redistribute, por ejemplo, ¿no? Quiero que las rutas OSPF ingresen, perdón, al ámbito de RIP. Entonces, ahí viene la configuración, ¿no? Router RIP de distribute OSPF1, metric. En este caso, la métrica de OSPF, perdón, de RIP. ¿Recuerdan la métrica de RIP? ¿Cuál es su métrica de RIP? ¿Alguien que recuerde la métrica de RIP? ¿Cómo trabaja RIP? Mediante saltos, exacto. Entonces, al ponerle 3, le estoy indicando 3 saltos, que hay 3 routers, ¿ok? Entonces, eso es lo que estoy especificando. Me dice, redistribuimos SPF1, ya. Vienen las rutas de SPF1, pero se especifican con 3 saltos, ¿no? Entonces, cuando el router 2 revise esas rutas que vienen desde el protocolo OSPF, se observa como 3, ¿no? Se observa como 3. Si acá tenemos otro router, este otro router, quizás esas rutas que vienen va a tenerse como 4. Otro router 5, 6, 7 y sucesivamente. Entonces, ahí hay que relacionar mucho con la métrica que usa el protocolo de enrutamiento. Acá hay otro ejemplo, ¿no?
en el caso de hacer una redistribución de las rutas EIGRP que van a ingresar a OSPF, ok, ahí me está mencionando, ¿no? Redistribute IGRP 100, ¿sí? La palabra subnet, subnet básicamente porque acá se está usando una subred, ¿sí? O pueden hacer varias, ¿no? El hecho es que se está dando así. Y le está mencionando metric type 1 para que las rutas ingresen de esa manera. Entonces todas las rutas van a estar etiquetadas de esa forma. Puedo usar la palabra default metric. Default metric ya le decía, ¿no? Es un comando que me puede ayudar a que todas las rutas tengan la misma métrica. Si fuese IGRP, si fuese RIP, si fuese cualquier protocolo, puedo manejar esto, ¿no? Para que se estandarice, digamos, las métricas que se inyecten en esa redistribución. Bien, ¿listo? Entonces, el tema de la redistribución si bien es cierto, va a funcionar la redistribución también, o sea, yo puedo lograr esto que se está dando, ¿ok? Pero a pesar de que surge y hay conectividad desde un equipo, digamos, que está en este punto, con otro equipo que podría estar por acá, ¿no? Se pueden optimizar, se puede mejorar las formas de redistribuir las rutas, ¿sí? Entonces siempre hay que ir afinando, puliendo, ¿no? Sobre todo cuando son routers de distinta marca, podrían haber algunas limitaciones, ¿no? Entonces siempre hay que observar ese detalle. Bueno, entre otras herramientas, ¿sí? Para optimizar tengo la distancia administrativa. La distancia administrativa también se puede alterar, así como la métrica, ¿no? OSPF tiene dos tipos de rutas externas, Janet. Metric Type 1 y Metric Type 2, ¿sí? Entonces, cada una va a encargarse de poder ingresar las rutas y mantener, por ejemplo, si un router lo aprende con métrica 30, otro router lo va a mantener también con métrica 30. Y todos los routers de la topología lo van a mantener con métrica 30. ¿Vamos? Entonces no va a haber alteración de esa métrica. Y la otra es que este router lo aprende con métrica 30, pero cuando llega al otro router va a sumarle un valor de métrica, digamos 10, o el ancho de banda, ¿no? Entonces la métrica que va a tener el siguiente router va a ser 40. Pasa al siguiente router, suma el valor de métrica que está en el enlace, digamos que sea 15, y ya la métrica del router va a ser mayor, ¿no? Perdón, 55. ¿Listo? Claro. Uno mantiene y el otro suma. ¿Ok? Uno mantiene y el otro suma. Bien, las distancias administrativas se pueden manipular de manera general o de manera específica para determinadas redes, ¿no? Como la que está mostrándose acá. Dice router RIP, la distancia 105, y estoy, digamos, haciendo que cuando se aprendan esas redes, esas rutas, se vengan con otra distancia, principalmente cuando tenga este origen, ¿no? Acá, por ejemplo, distancia 105. ¿Quién me lo va a indicar? Este host. El host 10402. ¿Dónde está el host 0402? Acá está. El vecino, el router vecino es el que me anuncia eso, y las rutas que él me anuncia
van a tener una distancia diferente, 105. Y de esa forma es como el router va a aprender. Otro, distancia 97, desde el host 10301. ¿Quién es el host 10301? Este es el, ¿sí? Entonces su distancia viene con 97. Y así sucesivamente. Entonces, eso lo puedo manipular dependiendo cuál fuese la necesidad. ¿Sí? ¿Recuerdan qué es la distancia administrativa? ¿Para qué se usa la distancia administrativa? ¿Alguien me podría mencionar? Más infiable, confiable, ¿cómo confiable? Claro, es una forma de... Exacto, claro, Janet. Sí, sí. La distancia administrativa es un valor como una prioridad, como una preferencia, como una confiabilidad, ¿cierto? Entonces, claro, ¿no? Entonces, cuanto menor sea el valor de distancia administrativa, más confiable es, digamos. Entonces, la distancia administrativa de RIP es de 120 por defecto, ¿sí? 120. OSPF tiene 110. EIGRP tiene 90. Entonces, si yo configuro los tres protocolos, el sistema, el router, va a usar el menor, 90, ¿cierto? Entonces, de esa manera se da. Entonces, acá, por ejemplo, se está usando RIP y viene con 120, 120, 120, 120. Pero, ¿qué se trata de hacer acá? Que ciertas rutas tengan una distancia distinta. ¿Para qué? ¿Por qué? Por el simple hecho de que quiero darle preferencia a esa ruta. ¿Mm? Para mejor alcance de esa ruta. ¿Sí? Entonces, de eso se trata. ¿Mm? Cuando el router tenga que decidir, simplemente usa ese parámetro y lo aplica. Bien. Dentro de lo que es el control de actualizaciones de enrutamiento, yo podría usar otras opciones, ¿sí? Como por ejemplo colocar las interfaces en modo pasivo, quizás usar rutas estáticas, rutas por defecto. Los rootmap es una herramienta bastante interesante para esto. El distribute list, el prefix list, estas tres, por ejemplo, son bastante adecuadas, ¿no? Sobre todo el rootmap. El seminario anterior se trabajó BGP. Ahí hacía un alcance respecto a rootmap. Bueno, en un próximo seminario sería importante hacer solamente rootmap, porque es un tema un poquito amplio, ¿no? Entonces el rootmap, junto con las otras opciones, van a ayudar mucho a eso. Por ejemplo, acá las interfaces pasivas. Todos los protocolos manejan interfaces pasivas, ¿sí? ¿Cuál es el propósito? Simplemente limitar las actualizaciones de algún protocolo de enrutamiento, ¿no? Puedo usar la palabra o el comando passive interface default, ¿no? Que puede ayudar a bloquear cualquier actualización por cualquier interfase o literalmente una interfase, una por una, con el passive interface. Entonces también es por una medida de prevención, ¿no? Para evitar cierto tipo de ataques o para poder evitar que por esa ruta se actualicen, ¿no? Se actualicen los routers. Bueno, tienen las rutas estáticas, que también es una opción a considerar, o las rutas por defecto también, ¿no? Que pueden ser... Lo que pasa es que la ventaja del enrutamiento estático es que no consume recursos. Al no consumir recursos, es prácticamente mucho más ligero el trabajo del enrutamiento, como un trabajo silencioso, digamos, ¿no? Pero lo tengo que saber aplicar de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Y acá un poquito respecto al rootmap, ¿no? El rootmap
es una herramienta que combina funciones. O sea, dentro del roadmap yo hago una política donde uso una lista de control de acceso y la voy a aplicar a determinado enrutamiento, digamos, ¿no? Para poder hacer la redistribución también podría usar roadmap, ¿sí? Entonces, puedo consolidar dentro del roadmap toda una política de acciones y aplicarlo dentro del router. Y de esa manera, pues, ¿no? Sumarizo operaciones, lo configuro y prácticamente está. Entonces, los roadmap pueden ser aplicados, vean, ¿para qué? Para filtraje de rutas, ¿no? Con el tema de la redistribución que estamos viendo. Nosotros hemos visto la redistribución, solamente la redistribución, pero se puede combinar para políticas de enrutamiento, ¿sí? Políticas de enrutamiento, los PBR, ¿no? Para nateo también, para BGP. Acá en BGP se usa bastante, se usa bastante. Entonces BGP es un tema también amplio, pues. Un ejemplo básico viene a ser este, ¿no? Se genera un access list, ¿ok? Y se genera la política de enrutamiento con un nombre, myRootmap, al cual se le asigna un número de secuencia 10. Ahí está. Y se está aplicando la ACL1. Se dice, bueno, se crea el rootmap con el nombre, ¿sí? Y se le dice match IP address 1. Entonces aplica la access list 1. ¿Y qué hace la access list 1? Permite a la red 172.16 o al host, ¿no? 172.21.16.18 al host. ¿Qué cosa le permite? Que use como próximo salto la dirección. Entonces, ¿qué estoy tratando, digamos, con este rootmap? Que cierto host, o para alcanzar cierto host, tenga una ruta preferida. Quizás es un router que tiene varias salidas, ¿ok? Varias posibles salidas, pero yo con esta configuración le estoy determinando, le estoy priorizando cierta ruta. A eso se refiere. Entonces, por más que el protocolo de enrutamiento me diga, no, tiene que ir por la ruta 1, yo quiero que vaya por la ruta 2 y por la ruta 2 va a ir. ¿Cómo lo hago? Con esta política de enrutamiento. ¿Sí? Y lo aplico en alguna interfaz, en este caso a la serial 0, ¿no? Seguramente la serial 0 está por acá. Y ahí se está aplicando, ¿no? Entonces, cuando el tráfico llegue, el router analiza, ¿sí? Y decide por dónde lo va a enviar. Ah, buena pregunta la señorita Janet. ¿Qué pasaría si esa salida, la 2, ¿no es cierto?, fallara? Buena pregunta. Como esta salida va a fallar, ¿qué va a suceder? El rootmap ya no trabajaría porque el rootmap dice, sal por la ruta 2. Entonces, ahí es donde ya el protocolo de enrutamiento resuelve, ¿sí? Es como darle prioridad, ¿no? Prioridad 1 tiene, perdón, la mayor prioridad tiene el rootmap. Si el rootmap no está, viene el enrutamiento. Entonces, el enrutamiento es el que decide por qué ruta va a tomar. ¿Estamos? Entonces, por eso siempre la base es el enrutamiento. Y sobre ese enrutamiento, yo hago una configuración de optimización. Esta es parte de una optimización. Entonces, pero si esa optimización no funciona, ¿qué queda? Queda el enrutamiento. Y el enrutamiento es el que decide. Por eso yo también tengo que preparar, y lo que dices es cierto, pues, Janet. ¿Qué pasa si esa ruta no funciona? Entonces yo podría tener un backup, ¿no? Entonces yo podría hacer otra configuración que respalde. No, que su backup sea la ruta 3. Que si falla esto, que salga por la 3. Podría darse el caso también. Bueno, es tener un escenario que te permita básicamente realizar y
experimentar ese tipo de situación. Acá algo más amplio, vean cómo se aplica el route map. Se están generando 3 access lists y hay lo que se llama un route map de nombre Redis RIP con el número de secuencia 10. Ok, acá hay el número de secuencia 20 y acá hay el número de secuencia 30. El route map tiene 3 secuencias. Esas 3 secuencias, ¿sí?, tiene cada uno con sus características. Entonces, por ejemplo, dice, ¿no? Match IP address 2329. ¿Qué está haciendo? Está llamando a las access list 2329 que tienen dentro de estas redes. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que cuando estas redes lleguen, van a tener una métrica de 500 y tipo 1. ¿Estamos? Entonces, por eso hace toda una relación de varias acciones. Lo que hemos visto en la redistribución anterior es algo más particular, algo más limitado. Este es un poquito más amplio. Te da más herramientas para trabajar. Entonces, ya, eso se aplica para las 2 primeras access lists. Ahora, ¿qué pasa si ninguna de estas redes o de estas posibles rutas llega? Viene la siguiente secuencia, que dice match address IP 37. ¿Qué significa? Las primeras están permitidas, pero la segunda se está denegando. No le va a permitir la redistribución, mejor dicho. La tercera dice set metric 5000, metric type 2. ¿Qué significa? Que cualquier otra red que no esté contemplada acá va a ser permitida, pero con una métrica elevada. Con una métrica elevada. Entonces, de esa manera, yo puedo organizar mi redistribución. Algunas rutas no me convienen, pues, entonces yo no quiero que pasen todas, entonces le pongo una restricción como esta. Otras quiero que pasen con distinta métrica, le pongo. Entonces, es algo mucho más consolidado, como ya decía, respecto a la redistribución. Y vean cómo se aplica, ¿no? Router OSPF10, redistribute RIP, y se llama a la redistribución. La redistribución se llama Redis RIP, ¿no? Y de esa manera se aplica. Bien completo, bien interesante también esta parte. Bueno, ese es el tema de la redistribución con route map, ¿sí?, que me va a ayudar a la configuración. Acá tienen un ejemplo, bueno, una topología bajo la cual se está estableciendo lo mismo, y hay una configuración en el router 1 para el tema de la redistribución. Entonces se crea en primera instancia una CL1, donde se permite cierto tráfico de la red 192.168.1.0, y se está luego denegando. ¿Sí? Acá se le ha puesto como nombre OSPF into RIP. ¿Sí? Se va a denegar esta configuración. En otras palabras, la red que está mencionada acá, que esté especificándose dentro de la ACL1, va a ser denegada. Y cualquier otra ruta sí va a poder redistribuir. Entonces, la red 192.168.1.0, en teoría, no debería circular. Luego se aplica una redistribución en OSPF, perdón, en RIP, dentro de RIP, donde se menciona redistribute OSPF10, metrip 5, ¿sí?, y se hace uso de del route map, ¿no? Del route map. Entonces,
lo que se está de alguna forma pretendiendo es que el enrutamiento RIP no tenga un retorno de la red, ¿sí? Luego se ingresa a OCPF y ahí, bueno, ahí es una redistribución normal, pues, ¿no? Me está diciendo que OCPF sí traiga las rutas sin ningún problema, ¿no? Pero ciertas rutas de OCPF no puedan, digamos, ingresar acá. Entonces, todo eso en un escenario mucho más amplio, tanto con equipo físico como equipos o simuladores, me va a permitir tener toda una experiencia pues que ayude a diferenciar ciertos términos, ¿no? Porque en general pues el tema de la redistribución es así, ¿no? Hacer pruebas que me permitan a mí corroborar. ¿No? Tienen otra herramienta que es el Distribute List, también importante, ¿no? Pero son listas de distribución donde yo puedo restringir básicamente la actualización del enrutamiento, ¿no? Ahí, por ejemplo, vean, yo le digo, permíteme a la red tal, ¿no? Mediante la Access List 7. ¿Qué hace esto? Voy luego al enrutamiento y menciono, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? De que cierta red, esto lo estoy haciendo en router 2, esto se está dando acá. Entonces, cuando el router 2, le están poniendo, cuando el router 2 actualice a su vecino por la interfase serial 00, solamente le va a mencionar las redes permitidas. ¿Cuál está permitida en la Access List? 172.16.00. Y hay otra red, la 10.00, vean que se está restringiendo, no se va a presionar. Entonces, ¿la idea cuál es? Router 1 publica su red, router 2 recibe, tiene conocimiento de esta red, tiene conocimiento de esta red, pero no se le quiere dar toda la información al router 3, se le quiere dar una información parcial. Entonces se restringe bajo este mecanismo de filtraje que la red 10.0.0.0 no sea conocida por el router 3. Pero este tipo de configuración yo la voy a poder hacer solamente en RIP, solamente en OSPF. ¿Por qué? Porque los protocolos vector distancia son protocolos que dependen de la información del vecino. Eso también es una conceptualización que lo tengo que tener claro. En el caso de OCPF su lógica es distinta. Ellos comparten una base de datos topológica donde los routers van a de alguna forma siempre comparar la información del vecino. Entonces, por más que haya ese tipo de filtro, me va a limitar. Me va a limitar en cuanto a la actualización. ¿Vamos? Entonces, no me va a hacer caso a ese filtro. Acá está otro ejemplo, ¿sí? Que también tiene un propósito parecido. Uno deniega, otro permite, ¿no? Es otra forma de poderlo, ¿no?, también manejar de esa manera, ¿no? Ese es el Distribute List. ¿Listo? Ese Distribute List se puede también aplicar junto con la redistribución de rutas, con las interfaces en modo pasivo. O sea, se puede fusionar varios detalles que ayuden pues de alguna manera, a optimizar de mejor forma una configuración, ¿no? Entonces son datos, son detalles que ayudan, ¿no? Entonces, dentro de lo que es el desarrollo del curso, nosotros casualmente aplicamos ese tipo de conceptos, ¿no? Es importante primero la teoría, tener clara la teoría. Conceptos que ya vienen desde CNS, eso lo tengo que tener claro, ¿no? O sintetizado, resumido, para que cuando haya este tipo de situación yo pueda entender, porque fácil es, como ustedes sabrán, pues colocar los comandos, ¿no? Colocar los comandos no toma ni un minuto, pero es entender la lógica y en qué circunstancias aplicarlo, ¿no?
Bien, finalmente, lo que ya les venía diciendo es que el router como tal, va a tener varias herramientas para optimizar, varias herramientas, ¿sí? Pero antes de optimizar, lo que tengo que considerar es que el router ya debe tener una tabla de enrutamiento funcionando, operativa, con algún protocolo, ¿sí? Esa es la parte interna del router. Entonces, recibe un paquete, revisa la tabla de enrutamiento y lo deriva por la interfase que le corresponda. Tiene que ir por la serial, tiene que ir por la giga, tiene que ir por la fase, en fin, ¿estamos? Pero si yo ahora quiero usar las herramientas de optimización, Distribute Lead, Prefix Lead, Route Map, las puedo poner al ingreso o a la salida. Si las pongo al ingreso, cada vez que reciba un paquete, estas herramientas de optimización van a ser usadas primero o antes que el enrutamiento. ¿Estamos? Por eso es que cuando poníamos hace un instante un roadmap, se aplica antes. Si ya el roadmap falla, no hay roadmap, recién pasa a la tabla de enrutamiento. Entonces, en todo el CCNA, cuando hemos hecho ruteo, no hemos trabajado con estas herramientas. Por lo tanto, los paquetes que llegaban siempre eran, al final de cuentas, reenviados o enviados a un destino comparándose la tabla de enrutamiento. Entonces, la tabla de enrutamiento la recibía, decía por esta interfase, por esta otra y la derivaba. Como ahora estas herramientas las configuramos, se aplican en la entrada, entonces ahí va. Si no la aplico en la entrada, puedo aplicarla en la salida, pero ojo, en la salida tengo que ver que el router primero rutea y después llega a estas interfaces de salida. ¿Vamos? Y de esa manera toma la decisión. Bueno, acá he tratado de hacer un resumen respecto a cada herramienta, ¿sí? Pero lógicamente este es un tema un poco más amplio que amerita pues tener un escenario que facilite pues la implementación, la configuración. ¿Vamos? ¿Sí? Si tienen alguna pregunta, alguna consulta, ¿sí? Pasaríamos de demostrativa, una pequeña demo de cómo hacer la configuración. ¿Vamos? Que nos permite entender un poquito más la funcionalidad de los protocolos, ¿no?